todas las acciones de mi padre llevaban un objetivo, que sacara la casta, que sacara lo mejor de mí. Y no me di cuenta hasta un día antes de su lecho de muerte. Y me dice, me siento muy orgulloso de ti y sé que todo lo que te propongas lo vas a lograr. ¿No te extrañó que te dijeran esas palabras cuando en Completamente. toda la vida siempre te estaba Completamente. tachando de mal estudiante, rebelde y demás? Es que él estaba en ese momento despidiéndose. ¿En algún momento pensaste que te estaba dando una lección o que le reclamaste en el porqué de esta manera? El momento de que alguien se quita la vida está dejando un gran dolor, pero también un gran aprendizaje. Pregunto, ¿por qué te tardaste tanto? Dice, porque los tiempos de Dios son perfectos. Nos despedimos y al día siguiente se quitó la vida. El duelo y la pérdida pueden ser complicados al desconocer el camino y las herramientas necesarias para sanar y sobrellevar una vivencia tan fuerte a algo tan natural. Aprendiendo a vivir es un espacio de conversaciones, testimonios y opiniones de expertos invitados que nos revelan distintas perspectivas como lo es la física, psicológica y espiritual, con el objetivo de generar paz en nuestro interior en el momento de partida de un ser querido. Hola, bienvenidos a otro episodio de Aprendiendo a Vivir por Capillas del Carmen. Yo soy Chava Rax y estamos en este episodio para poder atravesar y saber los retos de las adversidades que nos encuentran cada vez que vamos recorriendo la vida. Algo que nos prepara conforme vayamos creciendo, pero que no nos enseñan cómo poder sobrellevar ciertas vivencias que nadie nos está alentando, nadie nos está asesorando, nadie nos está guiando. Y es por eso que existe este podcast. El día de hoy tenemos un invitado muy especial en el cual nos va a revivir los sucesos de aquella adversidad, de aquel reto, de aquel duelo que vivió en una muy corta edad y cómo pudo resurgir. Y cómo en el Día de Muertos él vive día tras día, año tras año, honrando a este ser querido que perdió. Con ustedes le quiero presentar a Nayo Escobar. Y Nayo Escobar, leyendo un poquito su semblanza, empresario, músico, creador de contenido y conferencista. Nayo descubrió su pasión a los 46 años y comenzó un programa de entrevistas en YouTube y al día de hoy cuenta con más de 9 millones de seguidores en redes sociales y más de 1 billón de vistas. Desde una tragedia en su juventud hasta el éxito empresarial, Nayo en su conferencia nos lleva a través de una montaña rusa llena de emociones, aprendizajes, risas y hasta música que bajo la premisa que el momento que estamos viviendo es único e irrepetible. Nayo, qué gusto volverte a encontrar. Igualmente, Chava, qué gusto saludarte y siempre es un honor estar platicando contigo. Eres un gran entrevistador. Muchas gracias. Oye, Nayo, pues nos reencontramos y ahora en un podcast distinto, en un podcast que tiene como objetivo aprender a vivir. Y de alguna otra manera aprendemos a veces con unos fuertes retos que nos encuentra la vida. Pero quiero que me platiques un poquito acerca de Nayo Escobar en su juventud, quién era antes de estar en redes, antes de estar en la música, antes de estar dando conferencias. Sé que eres un emprendedor nato, pero ¿de dónde viene Nayo? ¿Cómo es que surge este personaje de las redes digitales? Me voy a ir un poquito más atrás de la juventud porque en realidad todo esto empieza en la niñez. Ok. Y siempre hablo mucho de la importancia que es retomar nuestra niñez sobre la esencia que teníamos antes de ser jóvenes. Porque ahí creo que es la conexión más directa que tenemos con lo que somos, con lo que venimos a hacer al mundo. Y conforme vamos creciendo, nos vamos como quien dice desintegrando de esa esencia y nos vamos yendo por el camino que muchas veces marca la sociedad o marca el sistema y nos salimos por completo de nuestra misión de vida. Yo soy de aquí de Monterrey, viví en el centro hasta mis 10 años, antes de que nos tumbaran todo el centro para hacer la Macroplaza. A mí fue de los que nos tocó precisamente el barrio antiguo del centro de Monterrey, ahí en entre Doctor Cos y Suazo. Uh-huh. Así que vivía una niñez de barrio, una niñez muy, muy sencilla, pero muy llena de fantasía y de felicidad. Que eso es lo que falta ahora en día en los niños, ¿no? Que han perdido mucha fantasía de estar en la calle, de estar jugando, de estar conviviendo con los vecinos y demás. Fíjate que más bien, Chava, nos la cortan a mucho más temprana edad. Okay. O sea, yo duré 10 años jugando, 10 años visualizando mi vida, porque en realidad muchos años después descubrí que a lo que juegas cuando eres niño, a lo que fantaseas en tu lugar seguro, todos buscamos ese recoveco en donde nos sentimos muy bien.
es justamente la conexión que tenemos con la esencia y la visión de lo que venimos a hacer a la vida. En mi caso particular, yo visualizaba que quería ser cantante, que quería tener algo que ver con los escenarios. Y me sentía tan pleno al momento de estar en mi mundo, que era un pequeño closet al final de un pasillo en una casa pequeña en el centro de Monterrey, que era mi zona segura. Y era donde yo me sentía completamente pleno y libre de hacer lo que quisiera hacer. Esa plenitud y esa conexión se desprendió de mí por completo hasta mis 46 años. Justamente, y a muchos nos pasa, chava, pero pocos lo tenemos claro. Cuando encuentras esa claridad, conectas realmente con la plenitud, con la paz. Plenitud finalmente es vivir en paz, en la que vivías cuando eras niño. Y justamente al retomar esa parte de mi vida fue cuando empecé a despertar y a hacer lo que estoy haciendo ahora. Pero me tardé muchos años en lograrlo. Oye, cuando estabas en tu niñez, ¿a qué jugabas? Porque sé que tenías muchas fantasías entre la parte de la música, entre la parte, creo que también los luchadores, ¿no? O algo por el Es estilo. que fíjate, chava, que todo está conectado. O sea, en realidad era un solo ecosistema, vamos a llamarle así. Que era, yo simulaba un escenario en donde ponía a mis luchadores alrededor, que los luchadores, los de plástico que estaban, y que siguen haciéndolos. Ahorita ya cada rato me mandan luchadores, la gente que sabe que me encanta el luchador así, Bonito, fijo. el bonito fijo, que tenía la gran ventaja que ya tenía la mano levantada como si te estuviera diciendo, ah. Entonces, yo simulaba todo esto y todo era en base a un escenario. O sea, ahí jugaba a ser cantante o a ser malabarista o a hacer magia o algo que tuviera que ver con llamar la atención. Oye, pero ¿por qué jugabas a esto desde niño? ¿Viste o en tu familia hubo músicos o viviste algo, el festival de la escuela o qué fue lo que te llamó? Porque normalmente alguien se inspira viendo a otra persona, ¿no? O en la tele. Mi padre, que en paz descanse, era un gran conocedor de la música, era una persona que disfrutaba muchísimo y yo crecí con el jazz, crecí con la buena música que escuchaba mi padre. Y era lo único que tenía en referencia. O sea, yo no vengo ni de familia de artistas, ni de familia de actores, ni de familia de conferencistas, ni mucho menos. Pero creo que no necesariamente tienes que venir de una familia que tenga cierta particularidad para hacer una cosa u otra. Yo creo que cada quien tiene un patrón. Probablemente mis ancestros serían a lo mejor artistas o faranduleros, porque a mí me encanta el escenario. Y más que la parte del escenario es lo que se mueve alrededor de la energía de un escenario. Eso es lo que a mí me vibra muchísimo, el poder impactar y el poder expresar hacia la gente finalmente lo que Dios me tiene preparado para expresar, porque soy un servidor de Dios. O sea, y cuando realmente tienes claro que tú vienes a servir, entonces estás bien puestos los pies en la tierra para que nunca pierdas el sentido de por qué estás haciendo las cosas y para qué las estás haciendo. Entonces, esa visualización que yo tenía de la vida se cortó por completo cuando entré a la juventud. Y ahora sí, la parte del bloque de la juventud me tocó vivirla en Chihuahua. Yo cuando me expropia la casa dentro del centro, mi padre busca cuál es la ciudad más tranquila para vivir su prejubilación. Y resultó que era Chihuahua, así que viví yo de los 11 a los 16 años en Chihuahua. En donde entra la juventud de una manera muy diferente a la que venía transitando la niñez. La niñez era, como te comenté, un chico de barrio, una persona, un niño muy sencillo, que jugaba al fútbol mientras que pasaban los camiones y que todo era ver cómo inventabas la diversión dentro de lo que había a tu alrededor. Llámese valeros, trompos, piedras, todo era parte de la indumentaria para poder ser muy feliz con lo que hiciéramos. Llego a Chihuahua y llego siendo el hijo del maestro de La Salle, o sea, en donde La Salle pues era una secundaria de otro nivel socioeconómico y pues obviamente empiezo a sufrir mucho bullying, ¿sí? Porque siendo el hijo del maestro y de otro código postal, vamos a llamarle así, pues obviamente recibes mucha presión social. Ahí es donde precisamente se empieza a desmoronar la conexión que tenía con mi esencia y empieza justamente a dominar el sistema y el tratar de quedar bien y embonar a una sociedad en la que era el nuevo y poder ser lo que ellos querían que fuera. Entonces, de alguna u otra manera, empezaste a vivir un duelo en donde te desprendías del Nayo que venía de Monterrey y renace o muere un Nayo y vive otro en Chihuahua. Sí, y fíjate, lo acabas de mencionar de una muy, muy buena manera. Duelo de que te quitan lo que vienes a hacer
y te empiezan a encasillar en lo que quieren que hagas. Ok. Y eso es bien importante, chava, porque en el momento que sucede eso, nosotros empezamos a vivir los primeros duelos de nuestra vida y los tenemos completamente callados, encerrados. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando los papás obviamente mudan a la familia, no es como que viven el proceso con el hijo de, oye, ¿cómo has vivido esta transición? Al contrario. No lo abordan. Al contrario, fíjate qué complicado, chava, es el tema, porque a ti te desprenden de tu esencia y empiezas a vivir la etapa de la juventud. Y esa etapa, ese desprendimiento te hace que te sientas completamente perdido, porque tú venías con una seguridad completa de lo que ibas a hacer en la vida. En el momento en que te sacan de ese entorno y te empiezan a llevar por un sistema en donde tienes que hacer las cosas que te dicen, donde tienes que justificar lo que haces, donde tienes que embonar en una sociedad, ahí es donde empieza la problemática mayor, porque es cuando a los chavos le dicen que son unos rebeldes. ¿Por qué? Porque se encierran en sus cuartos, porque no quieren hablar con los papás, porque quieren evitar a toda costa confrontarlos, porque no tienen ni siquiera la seguridad de hacia dónde van. Digo, como dice Laura El Ángeles, ¿no? Se pierden a sí mismos, que ni siquiera saben hacia dónde van, qué es lo que quieren, quiénes son, y están en esa transición que normalmente se vive solo. Así es. No, siempre se vive solo. O sea, porque es algo que no puedes expresar, no sabes lo que está pasando. Simplemente te sientes completamente perdido y empiezas a divagar y empiezas a hacer cosas que no son lo que tú eres. Ejemplos. A mí me corrieron de 4 secundarias en Chihuahua, iniciando por La Salle. ¿Y por qué? Pues porque yo tenía que... Y siendo el hijo del profe. Siendo hijo del profe, imagínate. Pero ya estaba harto del bullying. Ya estaba harto de que fuera yo el que siempre estaba etiquetado como el hijo del maestro y el que no tenía a lo mejor la ropa que los otros usaban o los tenis que no se usaban, y no teníamos la posibilidad en mi casa de poderlos obtener. Entonces, ¿qué sucede? Que cambias unas cosas por otras. Y entonces empiezas a hacer algo que a la gente le agrade para que fueses aceptado en la sociedad que vives. Y esa es una situación bien complicada. ¿Por qué? Porque te deshaces de lo que eres y empiezas a hacer algo para embonar y que te acepten donde estás. Y entonces, pues me volví muy relajiento, me volví una persona sumamente aventada, vamos a llamarle así, en hacer cosas que nadie se atrevía a hacer. Y eso me causó muchos problemas en la secundaria, porque pues obviamente me corrían de todos lados, porque era de agrado de los chavos, pero era de desagrado de las autoridades, porque estaba constantemente retándolos. Yo le digo a los padres que tengan mucho cuidado al etiquetar a sus hijos, porque están viviendo exactamente el proceso que te estoy comentando. El hijo, cuando entra a la juventud, o la hija, no son rebeldes, están perdidos. Claro. Están completamente desubicados de lo que realmente vienen a hacer y que estaban seguros que eso era precisamente lo que los hacía sentir como... Tú observa a un niño, el niño siempre está contento, siempre no tiene filtros para hablar, siempre te está platicando como realidad lo que vive en su fantasía. En la fantasía es la del adulto, no la del niño. O sea, el niño está visualizando con plena claridad lo que viene a hacer a la vida. Escúchalos, no le digas, ay, mijito, son amiguitos imaginarios, no existen. No. O sea, es lo que él está creando dentro de la visualización de lo que viene a ser. Oye, Nayo, o sea, entonces te corren como de 4. No como, de 4. Te corren de 4. ¿Y qué edad tenías para ya la 4ª corrida? ¿O todos fueron en el mismo año? No, 2 fueron el mismo, o sea, por ejemplo, La Salle fue un año completo y luego entré a la ESFER, que era otra escuela particular, y me corrieron a la mitad del año. Entonces, a la mitad del año, pues mis papás estaban viendo dónde me metían y por castigo, o vamos a llamarle por experiencia, para que me hicieran hombre, porque era la conceptualización de mi padre, me meten en una escuela federal, que en aquel entonces era la escuela más peligrosa o violenta de Chihuahua, en donde había mucha situación de pandillas y mucha situación de violencia, más que nada. Y me avientan a la boca del lobo para que yo fuese educado en la calle. Uh-huh. Para mi sorpresa, yo iba aterrado precisamente, pero ya iba yo con un concepto muy claro de qué era lo que tenía que hacer para agradar a mis padres. Fíjate, y cómo rompes por completo el tema de ser tú y de tú estar en tu esencia, a embonar en una sociedad o hacer lo que tengas que hacer para que tus papás estén contentos contigo. Eso estamos hablando de la secundaria. Todo esto fue en secundaria. ¿Cuál es la secundaria? Porque a mí cuando me corren de la segunda secundaria, chava,
me mandan con el psicólogo me manda con el neurólogo me manda con el psiquiatra y a final de cuentas me determinan que tengo TDA, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Ok, por 2. Y sí, bueno, pues desde ahí pues, las etiquetas que nos ponen a los TDA son sumamente fuertes, o sea, es el olvidadizo, el distraído, el tonto, el que todo se le olvida, el que nada tiene, o sea, siempre está divagando, el que vive en su mundo. Pero lo que no sabe la gente es que nosotros los TDA somos privilegiados y bendecidos de tener una mente tan poderosa que podemos ser multifacéticos en todos los pensamientos y nada más enfocarnos en lo que nos importa. Y cuando te enfocas en lo que nos importa, en lo que te importa, suceden cosas en donde toda tu atención está perfectamente involucrada en lo que estás haciendo y lo haces muy bien. Fíjate que a mí me sucedió una característica que cuando yo empecé a dar cuenta de esto, yo tengo TDA y aparte soy zurdo. Okay. Entonces yo pienso más con mi... Doblemente bendecido, hermano. Entonces digo, en la madre, y también, o sea, muy buenas calificaciones, pero conducta era 6, 7 me lo festejaban en la casa, ay, la libramos esta vez. Estás en la secundaria en esto, ¿vuelves a Monterrey o te quedas en Chihuahua? No, fíjate que en mi proceso de las secundarias, o sea, que te digo que después de que me determinan el TDA y que me meten a la Federal 4, yo empiezo a tomar el papel del ser empresario. O sea, desde mis 13 años, 14 años. Motivado en la serie de Dallas, que en aquel entonces era muy famosa, yo quería ser como un Newin Corporation, o sea, que era la familia petrolera de ella, y yo me la creí tanto, chava, que yo ponía en todas las bancas Lel Corporation, en todos lados. Tan es así que fue lo que me salvó de las golpizas en la 4, porque desde que llegué les dije, si no me pegan les voy a dar trabajo en Lel Corporation. Y lo dije con tanto convencimiento que me la creyeron y terminé corrido de la 4 en año y medio. O sea, ahí tuvo a lo mejor razón mi papá nada más en un sentido. Sí me hicieron hombre por creer en mí, porque esa gente creyó en mí. ¿Y fue más por un instinto de seguir tu pasión o por instinto de supervivencia? El decirles que les iba a dar el trabajo en Lel Corporation era supervivencia. No sabía cómo fregados ganarme a toda esa gente. Okay. Pero el hecho de que me la iba creyendo cada vez más era más que nada por demostrarle a mi papá que sí servía para algo. Porque era era un constante choque con él, en el sentido de que me decía, no sirves para nada, ¿qué voy a hacer contigo? Etcétera. Y toda esa situación me llevaba precisamente a tener que hacer algo para que él creyera en mí. Sin embargo, pues la falta de madurez, perdóname. ¿Se da cuenta tu papá de que sí creciste, maduraste, que sí agarraste algo de esa experiencia? Por supuesto que no, porque para ellos el resultado es que te corrieron de otra secundaria más. Entonces, al momento de que pasa eso, termino yo en una escuela de mujeres, en donde habíamos 3 niños y 37 mujeres, y también ahí a todas les ofrecí trabajo en Lel Corporation. O sea, yo ya la creía tanto, chava, que yo iba navegando con la bandera de lo que iba a ser de mi vida profesional. Y eso es muy bueno, porque a final de cuentas tienes la visualización y no te quita nadie de ese camino, pase lo que pase alrededor. Pero te vas dando cuenta que para lograr una meta tienes que ser congruente con el camino que tienes que hacer para lograrlo. Y eso es justamente lo que mi papá me estaba pidiendo a gritos. Constantemente me estaba retando para que yo entrara en razón de tener que ser congruente para llegar a cumplir mis metas. ¿Cómo querías llegar a ser lo que querías hacer si estabas haciendo todo lo contrario? O sea, si tú quieres llegar a tener un objetivo claro, tienes que tener el plan para lograrlo, si no los objetivos se quedan en nada. Y todo esto va agarrando forma con mi proyecto que se llama el Círculo de la Plenitud. Que el Círculo de la Plenitud es la unión de 3 palabras, soñar, creer y crear. Que al momento de analizar toda mi vida, determiné que si tú separas las 3 palabras son huecas. Si tú nada más te quedas en el soñar, vas a ser un soñador y nunca vas a hacer nada en la vida. Si te quedas en el querer, todo está peor, porque platicas lo que sueñas, pero nunca haces nada y te vas a convertir en un hablador. Pero en el momento en que metes el factor de crear, entonces se cierra el círculo y empieza a generarse el círculo de la plenitud. Todo ser humano que logra ese círculo virtuoso, mantenerlo en diferentes etapas de su vida, tiene plenitud, tiene paz. ¿Qué sucede? Por ejemplo, si tú sueñas con correr un maratón y no entrenas, nunca vas a correr el maratón. Pero a todos les dijiste que lo ibas a correr. Y lo que sucede es que como nunca lo corres, llegan y te preguntan, ¿qué pasó con el maratón? ¿Corriste el maratón?
y a todos les vas a tener que contestar no porque nunca entrené. Cuando tú terminas de cerrar ese círculo en donde lo sueñas, lo crees y lo creas con el factor de hacer lo que tienes que hacer para lograrlo, entonces empiezas a cerrar tus metas. El círculo de la plenitud, imagínate que es un conjunto de esferas dentro de tu vida, en donde cada una de las esferas o de los círculos que se cierran, vas acumulando experiencia de plenitud, que dices, qué padre se siente esto. Voy a hacer que todo lo que piense y lo que cree y lo que yo crea, lo voy a lograr. Oye, pero de todo esto que me estás comentando, termina la secundaria, te corren de la cuarta, tu papá dijo, ya me lo corrieron de otra. Todo este aprendizaje, ¿qué fue lo que más aprendizaje te llevaste de haber estado en 4 secundarias? O sea, eres un estudiante nómada, completamente. Y lo que más aprendí es lo que te estoy comentando. O sea, Y la claridad. estaba consciente que tú estabas viviendo esta madurez. Ahorita te platico, ahorita sigue la historia, porque el aprendizaje de toda esta situación fue que tengo que ser claro y congruente. Claro en mi meta y congruente para lograrlo. Esa fue, fíjate, de todos los regaños, de todos los retos, de todo lo que estaba constantemente chocando con mi padre, lo único que realmente creó eco en mi vida y me hizo salir de ese círculo vicioso, ¿sí? Fue el entender que para lograr algo tenía que hacer lo que tenía que hacer para lograrlo. O sea, válgame la redundancia. Sí, claro. Entonces, al momento de salir de la última secundaria, mi papá me dice, ya no más, te metes a la técnica, acabas y te vas de la casa. Y en la técnica la acabas en 2 años. Entonces, ahí fue para mí un shock, porque decía, entonces, ¿cómo voy a lograr mis sueños si ni siquiera voy a poder estudiar una carrera? Y para ser como los Ewing, que son grandes empresarios, necesito tener una base de teoría, o sea, en donde pueda realmente sentirme tranquilo con esto. Le pedí la oportunidad de estudiar, me regreso a Monterrey, o sea, nos regresamos a Monterrey porque le eché a perder yo su prejubilación, porque me dice, si nos quedamos acá, pues olvídate, o sea, la vas a ir por la tangente. Así que nos regresamos a Monterrey, le pido la oportunidad y me dice, si quieres realmente estudiar una carrera, demuéstrame con hechos que es por ahí el camino. Le dije, dime con claridad qué quieres, que saques buenas calificaciones y que aparte me obedezcas. Eso es todo. Me obedezcas en lo que yo te vaya guiando. Digo, por lo que cuentas es que tu papá sí era muy rígido. O sea, como los papás de antes, ¿no? Que eran más estructurados, más... ¿Sabes qué, chava? Muchos años después comprendí que no es que fuese rígido, es que yo creo que todos los papás queremos lo mejor para nuestros hijos y no sabemos cómo lograrlo. Los hijos no vienen con un instructivo o con unas instrucciones, un manual de operación. Y a nadie nos enseña cómo ser padres. Cada uno trata de sacar lo mejor de sus hijos creyendo que está haciendo lo correcto. Entonces, todas las acciones de mi padre llevaban un objetivo, que sacara la casta, que sacara lo mejor de mí. Y no me di cuenta hasta un día antes de su lecho de muerte. O sea, justamente cuando llegamos a Monterrey, me dice, sácate buenas calificaciones, sé obediente y te voy a dar la oportunidad de estudiar una carrera. Y desde ahí mi vida cambió por completo, porque como todo TDA, me has de entender, el momento en que tú tienes claro lo que tienes que hacer, no te separa nadie para lograrlo. O sea, eres persistente hasta lograrlo. Y justo fue lo que sucedió conmigo. Me obsesioné por completo con cumplir la meta y desde que llegué a Monterrey, nunca volví a tronar ninguna materia ni a sacar menos de un 8. O sea, ¿por qué? Porque tenía un objetivo claro que cumplir. Así que estudié mi carrera paralelo a un sinnúmero de actividades que iba haciendo para ir madurando en el tema emprendedor. Tuve un puesto de tacos, o sea, yo me puse un bucket list, como quien dice, de lo que tenía que hacer para poder lograr ser empresario. ¿Cómo lo vivía tu papá al verte, pues no avanzando al ritmo que él quisiera? Y ya cuando empiezas a tener estas calificaciones, ¿en qué situación estaba tu papá? ¿Cómo te veía ya que dijiste, ya estás sacando 8, 9, 10? Nunca me lo aplaudió, al contrario. Siguieron los problemas porque yo ahora me obsesioné con trabajar y estudiar. Y todo padre también le asusta esto porque dice, es que te va a ganar el dinero y vas a dejar de estudiar. Y dije, oye, pues si estoy sacando buenas calificaciones y estoy siendo congruente con lo que tú mismo me dijiste, ¿por qué
me tienes que negar el seguir avanzando en un tema emprendedor. Y pues siempre me decía, es que dedícate a estudiar nada más, dedícate a estudiar, dedícate a estudiar. Hubo muchas problemáticas. Él siempre quiso ser emprendedor. Mi papá era abogado, se dedicó a dar clases los últimos años de su vida, que era lo que le apasionaba, pero ya maduro, o sea, ya con una carrera muy larga y con un patrimonio que lograron juntar mis padres de una manera sumamente complicada, porque pues éramos familia media baja, así que para juntar dinero era muy complicado y fue muy ahorrador y fue muy, muy estricto en el sentido de los gastos. Lograron juntar un capitalito y lo perdieron con un local comercial donde invirtieron y les fue muy mal. Eso lo lleva a un tema de mucha depresión, de mucha tristeza, de mucha soledad. ¿En ese momento tú percibías eso? O sea, ¿estabas enterado? No, y eso es lo más complicado de todo. O sea, lo ocultó muy bien. Más que ocultar, yo creo que cada quien está en su mundo. Tú estás en tu realidad. Tú estás en tu familia y no te das cuenta qué es lo que está sucediendo con cada uno de los miembros de tu familia, porque cada quien está en su mundo. Y ahora peor, vivimos en un mundo completamente acelerado, un mundo que estamos siempre en los teléfonos, estamos siempre en citas, rush time, o sea, siempre estamos ocupados. Y llegamos a casa y llegamos como zombies. Si tú te pones a ver, las familias llegan a su casa y llegan como si fuera el oasis para desprenderse de todos los problemas que traen y no quieren saber de nada más que de uno mismo. Entonces puede estar pasando a tu alrededor una situación compleja con un miembro de la familia que ni siquiera cuenta te das. Yo lo sentía cansado, yo lo sentía triste, pero no lo sentía dramáticamente mal. O sea, yo simplemente lo veía como que siempre así. Pero tú no estabas enterado de la situación financiera, que habían perdido su patrimonio, pero lo veías cansado nada más, pero no enterado de... Yo estaba enterado de que la mayor parte del patrimonio lo habían invertido en un local comercial en donde lo estaban trabajando. Tú estando en prepa, ¿verdad? No, yo ya estaba en carrera y yo ya había tenido un puesto de tacos, ya había trabajado en una compañía de limpieza y en ese momento fue cuando ellos pusieron el local. Entonces yo me iba a trabajar todo el día y ellos iban a trabajar y estudiar y ellos iban a vender, era un snack, en donde mi mamá se quedaba cocinando hasta las 12 de la madrugada, salían a las 7 y se regresaban con todo porque no vendían nada, o sea, o vendían poco. No era rentable el negocio. Así que yo los veía cansados, yo los veía pues amolados y todo, pero yo estaba en mi rollo, yo estaba completamente en mi objetivo de cumplir mi meta y se acabó. Un día llega mi padre conmigo, precisamente, y me dice, quiero hablar contigo. Dije, ¿qué pasó? Me dice, quiero que sepas que todo lo que he hecho ha sido para sacar lo mejor de ti. A veces se me rompía el corazón de retarte con tanta frialdad. Pero al final de cuentas, yo sabía que lo ibas a cumplir, que ibas a lograr salir del reto que te estaba poniendo. Y me dice, me siento muy orgulloso de ti y sé que todo lo que te propongas lo vas a lograr. ¿No te extrañó que te dijeran esas palabras cuando en Completamente. toda la vida siempre te estaba Completamente. tachando de mal estudiante, rebelde y demás? Completamente, hermano. Y sabes que lo más, pues vamos a llamarle lo más complejo de todo, es que él estaba en ese momento despidiéndose. Y no lo vi. Él en ese momento estaba dejando su último testimonio sobre lo que vivió conmigo. Me siento muy orgulloso de ti. Todo lo que te propongas lo vas a lograr. Siempre estuve angustiado de los retos que te ponía, pero era para sacar lo mejor de mí. Fíjate qué palabras tan importantes, en donde yo estaba, pues de cierta manera, sorprendido, porque no eran sus palabras. Y cuando le pregunto, ¿por qué te tardaste tanto? Dice, porque los tiempos de Dios son perfectos. Nos despedimos y al día siguiente, se quitó la vida. Obviamente, todo esto fue una situación sumamente compleja, en donde ni por la cabeza me pasó que se estaba despidiendo, ni por la cabeza me pasó que era la última vez que iba a platicar con él.
Pero lo más fuerte de todo es que sus palabras, ¿sí?, me estaban dejando un compromiso de tomar su sueño, de tomar su misión de vida yo mismo. ¿Y qué sucede? Que en el momento en que tú tomas la vida de otra persona, dejas de tener tu misión clara. Entonces yo me obsesioné por completo por ser empresario para darle gusto a él. Voy a hacer un paréntesis aquí por el tema del podcast. Nosotros nunca nos preparamos para la muerte de un ser querido. Siempre damos por hecho que ahí va a estar. Y nos pasa más con nuestros mayores. A veces pasan días, semanas, meses que ni siquiera hablamos con ellos, ni siquiera los vamos a ver porque tenemos mucho trabajo, porque no tenemos tiempo. Y lo damos por sentado, lo damos por Y damos hecho. por sentado que tu mamá siempre te va a contestar el teléfono cuando le hablas para saludarla, o que tu papá en este caso. Cada día que pasa es un día menos que tenemos para disfrutar a nuestros seres queridos. Déjate un día, cada segundo, cada minuto, cada hora. Vamos perdiendo la oportunidad de disfrutarlos en vida. Y creemos que su muerte nunca va a llegar. O la de uno mismo. ¿Qué edad tenías tú cuando... 21. 21 años. Recién cumplidos. ¿Tu mamá sospechaba que tu papá ya se estaba despidiendo? No. Él estaba en una depresión muy fuerte. Ya había tenido sucesos de este tipo algunas veces en su vida. Así que pues estaba tratando y estaban precisamente pues al tanto de que era una depresión, más no una depresión que lo pudiese llevar a quitarse la vida. Es algo que tenemos que nosotros tener siempre conscientes. La muerte es lo único que no se puede negociar. En el momento en que te toca, te va a tocar. Si haces consciente esto, tratas de disfrutar al máximo todo lo que está a tu alrededor, en la gente que amas, en la gente que te toca vivir. Si tú tienes conciencia de esto, no te quedas con las ganas de decir lo que sientes. Es increíble, chava, que muchas veces yo recibo mensajes que me dicen, tengo 1 año de no hablarle a mis papás, porque no estoy de acuerdo en cómo están tratando la situación con mi hermano, o con mi hermana, o etcétera. 1 año. 1 año menos de vida Que no disfrutaste. Claro. Y que te vas a lamentar si ya no los tienes cuando suceda. Por eso es muy importante tener conciencia de esto. A cada uno nos pone Dios en su alrededor la gente que tiene que acompañarte en tu vida. Hermanos, padres, sobrinos, novios, esposas, esposos, o sea, todo lo que la comunidad con la que te va a tocar convivir. Esa comunidad es tu comunidad cercana. Y en cada uno de ellos vas experimentando diferentes situaciones que te ayudan a cumplir tu proceso en la vida, para cumplir tu misión. Algunos te hacen sufrir, otros los amas muchísimo, otros sacan lo mejor de ti, pero todos tienen una función en la que tú te tienes que dar la oportunidad de poderlo experimentar. Si tú bloqueas esos caminos de diferente manera, tú te estás privando de lo que debería haber hecho esa persona por ti. Ojo, no estoy hablando de que si tienes un violentador en casa o una persona que te está fregando la vida, aceptes porque es tu hermano o porque es tu mamá o porque es tu esposo, tenerlo a tu lado. Claro. Pero tienes que estar consciente que esa persona, ¿sí?, vino a que tú mismo aprendieras la lección sobre lo que te hizo ver. Ojo, no estoy hablando de que ellos son los maestros, porque confundimos mucho esto. Es que el que te pega es tu maestro para enseñarte que el amor propio es primero, no es cierto. El maestro eres tú en el momento en que dices, estoy aprendiendo de lo que este hijo de la fregada me está haciendo, pero estás aceptando su lugar. En el momento que tu padre decide despedirse y quitarse la vida, ¿en algún momento pensaste
que te estaba dando una lección o que le reclamaste en el por qué de esta manera? Fíjate que yo me centré en demostrarle a él que sí servía para algo. Digo, porque esa lección a los 21 años, digo, en ninguna edad, nunca estamos preparados. Pero 21 años Pues es muy imagínate joven. que yo me tardé 25 años más en darme cuenta qué fue lo que sucedió. Oye, y en esos 25 años, en una de las tradiciones mexicanas como lo que es el Día de Muertos, ya ves que honramos a nuestros familiares y demás, pero en el caso, híjole, en el caso tuyo que se quitó la vida, o sea, habrá gente que pierde, y no estoy diciendo que uno sea menos doloroso que el otro, pero es muy poco probable que alguien viva lo que tú viviste. Y en el Día de Muertos que honramos y recordamos y ponemos el altar, los que acostumbran a hacer toda esta tradición mexicana, ¿cómo lo vivías tú al principio cuando se vivía esta festividad? Mira, nunca lo juzgué. Desde el primer momento en que yo tuve el encuentro con él pues ya muerto, lo primero que le dije es, no te juzgo por lo que hiciste. No te juzgo por lo que hiciste. Porque no sabes qué estaba pasando por su cabeza. Y eso se los digo a todas las personas que han pasado por esto. Una persona que se quita la vida no está consciente que se la está quitando. El acto de amor, y aunque suene fuerte, que ellos están teniendo para fortalecerse y tomar esa decisión, es para quitarle un problema a la gente que los rodea. Muchas veces es por eso. O sea, se siente, por eso es un acto de amor hacia las personas que aman. Y dices tú, ¿cómo es posible? Si se van a quitar la vida y van a dejar mucho dolor. Para ellos están generando más dolor viviendo como viven. Y eso se lo puedes preguntar a cualquier médico. O sea, nadie conscientemente se quita la vida. Más bien es un acto inconsciente que se mueve precisamente por el amor que le tienes a la gente. Al menos en mi caso particular, eso fue lo que sucedió. Ujú. Mi padre no quería que sufriéramos por él. No quería que lo hubiéramos derrotado. No quería ser un bloqueo para que nosotros no saliéramos adelante. O sea, realmente, y muchos años después lo entendí. Lo que hizo él fue un acto de amor increíble. Fue un acto de amor en el que nos liberó a todos nosotros de algo que quizás todavía no comprendemos, pero que a final de cuentas, cada uno de los seres que lo rodean lo recordamos con mucha añoranza, con mucho amor y con mucho respeto. ¿Por qué? Porque al momento de que alguien se quita la vida, está dejando un gran dolor, pero también un gran aprendizaje. ¿Cómo? Sí. Yo no fuera quien fuese, o sea, yo no soy quien soy si no hubiese pasado lo que pasé. Claro. Así de simple. Cuando te sucede eso, chava, solamente tienes dos caminos. O ser siempre una víctima, o sacar lo mejor de ti para poder realmente sacar esa situación adelante. Contestándote tu pregunta del Día de Muertos, que a mí se me hace un día espectacular. Espectacular. ¿Por qué? Porque cada persona que trasciende, cada persona que fallece, nos está dejando el camino para que nosotros cumplamos lo que sigue dentro de nuestro legado familiar. Amistoso, de pareja, todo lo que está alrededor de. Pero regularmente caemos en ser víctimas. Es que se me fue, es muy doloroso. Por supuesto que es muy doloroso. Pero entonces su muerte nunca va a dejar realmente algo en ti hasta que no lo liberes y veas cómo vas a poder ser mejor sobre lo que te pasó. Y justo lo que acabas de decir, o sea, por decir, en el altar de muertos, digo, lo vivimos en la escuela, en la primaria, en la secundaria, pero no hay como, ahora sí vuelvo no hay un instructivo de cómo vivir un altar de muertos. Lo puedes construir y a lo mejor te pueden dar las clases de que cada escalón significa tal, los colores, lo que le gustaba al ser difunto, pero hay gente que no lo hace porque revive dolor. Y no nos enseñan a hacer un altar para honrar. Híjole, qué importante lo que acabas de decir, chava. El Día de Muertos no es para revivir dolor. Es precisamente para enaltecer nuestros amores que se nos fueron. Sea cual sea cual sea. A mí me encanta la película de Coco porque ahí explican perfectamente bien todo el proceso del Día de Muertos, que se me hace espectacular. Es una tradición muy hermosa
en la que tenemos la oportunidad de conectar nuevamente de manera real con nuestros seres queridos que ya fallecieron. O sea, tú estás honrándolo, estás nuevamente poniéndole lo que le gustaba, estás celebrando con él como si fuese una persona que está presente. Y sí está presente. Ese es el tema. Sí está presente. Y luego fíjate que pasa algo muy raro, no sé cómo decirlo, que dicen, oye, mi papá o mi mamá o mi ser querido murió de cirrosis, ¿cómo le voy a andar poniendo ahí la cerveza en el altar? Pues era lo que lo hacía feliz. Murió de cáncer de pulmón, ¿por qué le voy a poner los cigarros? Eso fue lo que se lo llevó. Y empieza esa dualidad de, estoy siendo incongruente. Y la gente entonces dice, mejor no hago el altar, porque si le pongo sus gustos, que se convirtieron en sus vicios, y eso fue lo que lo mató. ¿Y tú qué crees que le hubiera gustado a esa persona que ya no está contigo? No, pues que le pongan lo que le gustaba, güey. ¿Y qué va a pasar cuando le pones lo que le gustaba? Pues Va a lo va a volver a estar disfrutar. y va a volver a estar, porque lo estás recordando como era, a final de cuentas. Ya no lo puedes cambiar, ya se murió. Exactamente. Entonces, ¿por qué le vas a negar algo que lo hizo tan feliz? Oye, es que a mí me hizo muy desgraciado el verlo siempre alcoholizado. Pues sí, pero fue su vida y a final de cuentas, el Día de Muertos es para honrar la vida de lo que ya se fue. Para honrar a la Porque- persona que ya se fue. Porque luego la gente tiene la confusión de que piensan que todavía están alimentando esa adicción que lo mató, ¿no? O ese vicio. Ya no le puede hacer nada. Pero la conexión que se tiene precisamente, a ver, vamos a ponernos en el sentido figurado. Ujú. Que a tu abuelo le encantaba el tequila, pero pues siempre fue muy tequilero y pues a ti no te gusta recordarlo entequilado, pero él era muy feliz, muy feliz echando sus tequilas. Imagínate nada más que tú le dices, voy a honrarte como te recuerdo y con lo que más te gustaba, el tequila. ¿Cómo se va a sentir esa alma? O sea, va a decir, qué padre que al fin me aceptaron como era. Ujú. En vez de decir, no le pongas tequila porque nos hacía mucho daño, va a decir, chinga, nunca aceptaron como fui. Y aunque el muerto ya no tiene emoción, sí hay una conexión espiritual y energética en la que estás aceptando finalmente lo que le tocó a esa alma vivir con la tuya. Ahorita acabo de decir algo que a esa persona no la honres, no la vas a honrar si no le pones eso que le gustaba. Y en la película de Coco que decías, que recortaron la foto con una historia mal contada, Sí. que recortaron la foto del marido de la abuelita, de la señora Coco, y resultó ser que el señor era un tipazo, Sí. que murió por otra situación. Y tantos años y tantas generaciones que nunca se contó bien la historia. Es que yo creo, brother, que cuando ya la gente no está con nosotros, ya no puedes seguir criticando lo que fue y lo que no fue. Simplemente honrar que estuvo. Honrar lo que le tocó hacer. Por eso ahorita comentaba, las almas venimos en comunidad. A cada uno le toca un papel en tu vida. Yo veo la vida como un gran escenario lleno de actores, en donde a cada uno nos toca un papel para que cada uno termine haciendo lo que viene a hacer. Pues si a él le tocó ese papel, hónralo, agradécele y déjalo en paz. Fíjate, cuando falleció mi padre, un sacerdote me dijo, en el momento en que lo dejes de sufrir, su alma va a descansar. Y no quiere decir que no lo recuerdes. No quiere decir que no te entristezca recordarlo y que ya no esté. Significa que ya no lo sufras. Y en el momento en que ya no lo sufres, el alma puede liberarse. Fíjate qué bonito. O sea, porque nosotros al momento de sufrirlo, estamos aferrándolo a que el alma no se libere. Entonces, en el momento de decir, oye, ¿sabes qué? Te acepto como eres, te libero para que te puedas tú ser libre, pero nunca te voy a dejar de recordar. Y a lo mejor algún día lo lloras, que es válido llorarlo, pues somos humanos y extrañamos. Pero una cosa es llorarlo por el hecho de recordar lo hermoso que fue o lo que fue vivir con esa persona, y otra cosa es estar añorando y estar sufriendo porque ya no está. Fíjate que vi una experiencia en un taller vivencial, que me gustó mucho cómo el instructor lo planteó y dijo, casualmente lo hizo con esa temática porque era cerca de las fechas de noviembre, y decía, si tú tuvieras que hacer y diseñar tu propio altar, ¿qué le pondrías? Y empiezas a reflexionar y decir, ¿qué tendría mi propio altar? Porque una cosa es cómo lo construirías tú, pero la otra, y la siguiente pregunta era, ¿y cómo te lo construiría la gente?
¿Cuál era la dinámica? Es cómo te percibes tú y cómo te perciben las demás personas. Lo que sabes de ti y lo que no sabes, y toda la ventana de, ¿cómo se llamaba? La ventana de Johanna. La ventana de Johanna. De Johanna. Y estuvo padre el ejercicio porque decían, diseña tu altar y luego que los otros se lo diseñan. Y era completamente distinto a veces. En otros casos era muy similar, pero nunca exactamente igual. Eso está bien interesante, compadre, porque al momento de tú hacer ese ejercicio y compartirlo con la gente que más cercana tienes, te das cuenta si estás o no conectado con la gente o si tú traes una visión de tu vida y la otra gente te percibe diferente. Estaba viendo precisamente hace un par de días con mi mujer la serie de Chespirito, que me encanta cómo la están llevando. Y él se sentía muy angustiado de no poder transmitirle a su familia que los amaba, pero que no puede estar ahí. Pero para la familia era más importante que estuviera ahí que todo el trabajo que estaba haciendo afuera. Y ese es algo que el hombre, sobre todo el hombre del hogar, siempre trata de dar lo mejor, pero nunca es suficiente, porque para la familia lo suficiente es más que cualquier éxito profesional, la presencia del padre en la casa. Uh-huh. Y entonces, cuando te das cuenta desde afuera, dices, es que eso me está pasando a mí. Es que esa situación me pasó a mí. Y es mucho más importante tener claro hasta dónde quieres llegar en el sentido profesional o de logros económicos y qué es lo que vas a dejar atrás o es lo que vas a dejar de disfrutar por hacerlo. ¿Vale o no la pena? Porque llega un punto, chava, en que si tú tienes claro el hasta dónde, va a llegar un punto en que dices, ya llegué y ahora voy a disfrutar lo que no disfruté mientras que lo lograba. Uh-huh. Pero cuando no tienes ese punto, nunca disfrutas lo que lograste y siempre estás inmerso en lo profesional. Y en un abrir y cerrar de ojos, tus hijos ya crecieron, tu mujer ya está grande, ya no tiene la misma energía para viajar, para correr, para disfrutarse y para simplemente vivir las cosas simples de la vida. Sí, empieza el famoso muerte en vida, ¿no? O sea, estuviste en modo automático que si la pregunta es físicamente viviste, pero no sé si espiritualmente lo disfrutaste y lo viviste. Así es. Y eso es bien complejo, hermano, porque siempre se te cobra la factura. Porque dicen que la depresión también, y hablando de lo que sucedió con tu padre, es muy difícil de detectar, sobre todo cuando la gente está muy ocupada. Porque el famoso caso del actor Robbie Williams, oye, haciendo comedia, haciendo reír, exitosísimo, películas increíbles de todo tipo, Patch Adams y demás, y de repente el señor se quitó la vida. Dices, ¿cómo? Si estaba haciendo lo que le gustaba, muy divertido, talentosísimo, y de repente va. Y dicen que es como la muerte ciega, ¿no? O algo así le mencionan. ¿Qué puedes decirle a la gente que de alguna otra manera tuvieron esta experiencia similar a la de tu padre o que con un ser relativo? Ahora que viene el Día de Muertos, ¿cómo sería la manera más sana si es que no han podido honrar todavía? Fíjate, yo les recomendaría que hicieran una lista de todo lo positivo que les dejó esa persona. Olvídate de lo negativo. O sea, ¿qué fue todo lo positivo que te dejó? Haz una lista. Yo creo que la gente nunca se para a hacer eso. Oye, me dio seguridad o me acompañó en el momento. Fíjate, me acuerdo perfectamente de un momento en que yo estaba con mi padre en un zoológico y se acercó un león mientras que me estaba tomando la foto. Y él se puso atrás de mí para que no tuviera león atrás y me diera miedo. Y para mí eso fue un acto de protección increíble. Y se me había olvidado. Pero esos pequeños detalles son los que al momento de recordarlos, entonces los escribes y dices, yo sentí la protección de mi padre en los momentos de mi infancia cuando me sentí vulnerable. Uh-huh. Esa sola frase cambia por completo, chava. Todo lo que no habías trabajado por estar pensando en que fue muy duro conmigo, o que fue... Ahorita yo te puedo decir que después de 26 años, no, perdón, tengo 55 ahorita, mi padre murió cuando yo tenía 21. Entonces estás hablando de 34 años, ¿sí? Es la persona que más honro en mi vida. Es la persona a la cual más le debo el aprendizaje de vivir. Es la persona que más me hizo ser quien soy ahora. Pero fíjate cómo cuando lo reconoces, lo honras en vez de sufrirlo.
Y aparte le sacas ese provecho de los aprendizajes Ujú. que esta experiencia estaba destinada a dar. A mí me ayudó precisamente lo que te estoy comentando, de decir, ¿qué fue todo lo positivo que me dejó él? Pero un restralalal de cosas. Te cuesta trabajo porque mucha gente, Sí, el camino fácil es decir todo lo negativo y eso la que más gente no batalla. Pero el momento de escribir todo lo positivo, chava, Te liberas. lo negativo se va mermando y entonces se vuelve la honra de ser hijo de quien vienes, en este caso de mi padre. Y entonces dices, oye, ¿cómo celebro el Día de Muertos ahora? Con una celebración y una honra de ser su hijo. Y agradeciéndoles que me dio la vida y agradeciéndole que todo lo que hizo hace ser lo que soy ahora. Hay una parte hablando de las películas, porque pues, sabemos que culturalmente México tiene mundialmente reconocido esta festividad, la de James Bond, que era un pachangón y un festival. Hermosísimo. Estaba muy bien producida esa parte de la película. Bueno, en general toda la película, pero esa parte que pusieron el Día de los Muertos. Y que me acuerdo que en muchas entrevistas decían los extranjeros, ¿por qué tanta fiesta por el Día de Muertos? Y los extranjeros, muchos, siguen sin entender el por qué se celebra tan efusivamente, ¿no? Y es algo que creo que tenemos pues sí, el gusto, el placer de ser mexicanos y tener esta festividad porque es muy liberadora. Pero fíjate, ¿por qué no esa festividad la llevamos al momento del sepelio? Y justamente hablaba en otra entrevista que decía, le decía a un psicólogo, la manera en que hacemos el sepelio es la manera más sana de vivirlo. ¿Por qué de negro? ¿Por qué todo tan callado? Porque incluso cuando entras allá a la sala de las capillas Es tenebroso, tétrico, sí. tétrico. La acústica del lugar, o sea, ¿por qué? Porque nosotros así lo decidimos hacer socialmente hablando. Los orientales hacen fiesta. Los orientales honran a sus fallecidos haciéndoles una fiesta de despedida. Es más, yo quiero que me entierren haciendo una fiesta, no un velorio. Recientemente fui a una misa de un difunto y al final, primero mandaron la invitación de blanco y luego salieron, cantaron la canción favorita del difunto y soltaron estos globos que yo no sabía que había globos biodegradables. Qué padre. Y soltaron estos globos y se fue el mar de globos blancos y cada uno había puesto como unas palabras para el difunto y demás. Y se me hizo tan creativo. Fue muy juzgado la familia porque, ay, ¿cómo? ¿Cómo se hace? Pero se sentía una vibra bien diferente. Es que qué bonito. Imagínate tú, como espíritu ya trascendente, que estés viendo que la gente está celebrando la vida que tuviste, en vez de estar llorando la que ya no tienes. O sea, es muy, socialmente, aquí, sobre todo en México, es mal visto que el velorio o el sepelio sea una fiesta. Por eso tiene que ser bien triste. Te das cuenta que todos se ponen bien tristes. Y llega la gente, y es increíble, tú observa un sepelio. Llega la gente y dice, lo siento mucho. Era la abuelita, nunca la vio, o sea, pero llega y, lo siento mucho. Porque está en un papel porque es un protocolo, no lo sientes. No puedes sentir lo que yo siento. La vez pasada precisamente platicaba con una persona lo del tema del cómo manejar la condolencia o el pésame. ¿Y por qué no decir te acompaño en tu dolor? Porque es lo que estás haciendo. Te acompaño en tu dolor. No lo tengo. Te acompaño en tu dolor. Es muchísimo más empático que llegar y decir, no, y aparte, como todos están llorando, se hace un cúmulo de llanto, porque el llanto atrae llanto. Y es increíble que sales de la sala donde está el ataúd y afuera hay una tertulia social, en donde se habla de chismes, se habla de todo, y ya todos están a toda madre. Oye, incluso hay gente que hace networking y negocios. Claro, pero por supuesto. Entonces, ¿por qué no? Bueno, al menos en mi velorio yo quiero que sea así. Ahora, te voy a decir algo que como papás, y yo que tengo niños muy chiquitos, yo decía, ¿cómo le explica la muerte a los niños? Y de alguna otra manera, platicando con mi esposa, decía, a mí me gustaría, el día que hagamos un altar honrando a alguien de la familia, que sea tan divertido como poner el pino de Navidad. O sea, a lo mejor poner música, a lo mejor estar en una convivencia de adornarlo y tener cierta creatividad y honrarlo,
pero que los niños empiecen a ver que esto no es malo, que no necesariamente tiene que ser triste, porque decía un amigo, no, acá cada vez le damos una temática distinta al altar del abuelo. Desde que falleció mi papá le damos una temática, siempre manteniendo como los elementos base, que es lo que le gustaba al señor. Pero ahora lo vamos a hacer con materiales reciclados. Y ahora lo vamos a hacer con no sé qué. Y ahora lo vamos a hacer más. Dice, ¿no sabes cómo mis hijos se emocionan en noviembre por poner el altar y en diciembre por poner el pino de Navidad? Ajá. Y yo decía, wow, con tu dinámica me la voy a piratear. Y con todo respeto, compadre, para nuestros vecinos, el Halloween es todo lo contrario. Así es, espántate y El Halloween es la muerte, el monstruo, el disfrazarte, el todo, muy respetado. Pero en realidad, ¿cuál es el sentido del Día de Muertos? yo creo que el Halloween es más literario en el terror. O sea, no tiene un sentido espiritual. Pero es otra manera de ver la muerte, Sí, de acuerdo. a final de cuentas. O sea, es la muerte desde lo dramático y monstruoso a la muerte sobre lo que viene siendo enaltecer a las personas que ya trascendieron y de ver en qué realmente nos dejaron el legado de vida. Y eso fue que mucho abrió el panorama con la película que ya dijimos que es la de Coco, que abrió mucho el panorama para muchas culturas que en verdad causó un shock de cómo poner una alegría en algo socialmente puesto como triste, ¿no? Es una de las mejores películas que he visto, Chava, en todos los sentidos. O sea, porque nos explican perfectamente bien lo que significa que nuestros seres queridos hayan trascendido. Me encantó completamente. Para ir cerrando, Nayo, tú viviste una situación de vida a los 21 años muy fuerte, que no cualquiera podía sobrellevar, porque tranquilamente te pudo haber sobrepasado y tú cometer el mismo acto de quitarte la vida. Y dicen que hay una memoria genética. ¿Cómo no trasladar esto a tus hijos o a tus nietos o a tus siguientes generaciones para que no se repita el patrón? Fíjate que ¿nos vamos desde lo espiritual o nos vamos desde lo social? Desde el punto de vista que creas que puedas impactar más a la gente que escucha. Ok. Yo creo que lo más importante es cómo explicas la muerte de tus seres queridos a tus hijos. O sea, si tú explicas a tu hijo, a tus hijos, que su abuelo se quitó la vida, que es algo que es muy, muy malo, que les da mucho miedo que alguien lo haga más y que eso está mal, y que, o sea, fíjate desde el punto de el miedo, ¿no? O sea, de Y decir, que sea hereditario ese tipo de exactamente, pensamientos. ajá, a decir, tu abuelo se quitó la vida porque estuvo mal atendido, porque en su momento no había lo suficiente avance tecnológico y médico para poder acompañarlo dentro de su estado. Claro. Eso nos deja el que todo el sufrimiento que tuvimos para crecer pudo haberse evitado si lo tuviésemos en vida. Eso es la parte entre el híbrido de lo espiritual y lo social. Si nos vamos a lo espiritual, creo que genéticamente nosotros, si estamos conscientes de lo que sucedió, podemos darle la vuelta y explicarlo sobre ejemplos claros. En lo particular, a mí me pasó una situación muy similar en el 2020 de la que tuvo mi papá cuando se quitó la vida, que fue una quiebra económica. Una quiebra económica que muchas veces te lleva a pasarte por la mente dejar atrás todo esto. En el momento en que tú le das la vuelta a esa situación, tú energéticamente estás cerrando un ciclo genético. ¿Por qué? Porque estás dejando a tu gente que te acompaña en este tema el cómo solucionar una situación sin llegar a quitarte la vida. Situación similar con una solución diferente. Sin criticar la que sucedió, pero con el ejemplo de lo que sí se puede hacer. Sí, abrir como las alternativas, ¿no? Exacto. Y explicarlo tal cual fue. O sea, yo estoy seguro que la situación que me pasó fue para revertir el recuerdo de lo que sucedió con mi padre. O sea, me tocó a mí nuevamente volver a vivir lo que él vivió en una situación económica, pero mi resultado fue diferente. Y mi resultado, como quien dice, borra energéticamente lo que había sucedido con él. Nayo, pues con esto cerramos. La verdad es que podríamos seguir platicando horas y horas y horas y horas y más. Como siempre me pasa contigo, chavo. Yo sé que estamos acostumbrados a tener 2, 3, 4, 5 horas de plática, tanto grabadas como no grabadas. Y pues bueno, que se lleve el mensaje a la gente, que si conoce a alguien que probablemente está muerto en vida,
que pregunten, que profundicen, oye, ¿cómo estás? Pero que en verdad pregunten, ¿cómo está el otro? Porque por inercia decimos, bien. Por inercia o por pena decir que no estamos bien. Y creo que vale la pena ser escuchados y hablar, sacarlo, drenarlo, ¿no? Último mensaje de cierre, Nayo. Quiero cerrar con lo que acabas de decir. No es preguntar cómo estás, es aseverar que necesitas un acompañamiento. O sea, ¿en qué te puedo acompañar con lo que estás pasando? Fíjate cómo es bien diferente. O sea, a ver, platícame, ¿cómo estás? No, pues bien. No, a ver, ¿cómo te puedo acompañar en lo que estás pasando? Esa simple formulación de la pregunta hace que tú estés confirmando que necesita la persona a la cual estás diciendo un acompañamiento y que te estás prestando a hacerlo. Entonces yo les digo, o sea, o les aconsejo que cuando lleguen con una persona que estén seguros que necesitan su acompañamiento, lleguen aseverando que lo van a hacer. No lleguen a preguntar o a cuestionar cómo está. Es sobre la idea, ¿no? Sobre la idea, o sea, ¿cómo te puedo acompañar? Este fue el relato de Nayo Escobar y cómo vivió un suceso muy fuerte de poder sobrellevar. Pero lo más importante es cómo pudo elegir tener la mejor lección que lo hizo ser quien es ahora. Recuerden, esto fue el podcast Aprendiendo a Vivir, siempre juntos, siempre.